¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este primer webinar, agradeciendo también a la Politécnica por este espacio que se abre para compartir un poquito de conocimientos respecto de la seguridad, en este caso, la seguridad en la nube. Vamos a ver algunos ejemplos de datos que han sido exfiltrados debido a ciertas fallas en la configuración o el manejo de información o de seguridades dentro de ambientes cloud. Y a raíz de eso iremos viendo cuáles son las principales prácticas que debemos aplicar acorde a las normativas para efectos de proteger ya sean los servicios, ya sean los datos o las plataformas que están subidas en las diferentes clouds. Para empezar el tema, hablemos un poquito de lo que es cloud computing, un poco para que todos estemos en el mismo contexto. Cloud computing no es más que este conjunto compartido de recursos de computación. Cuando queremos armar un cloud computing, tenemos que pasar por algunas etapas. La primera es armar el data center, toda la parte física, todos los recursos, todo el ambiente de energía, el tema de enfriamiento, el tema de baterías, generación de energía, etcétera. Y sobre ello se montan las diferentes arquitecturas o diferentes plataformas, en este caso el hardware, procesamiento, almacenamiento, redes y demás para proveer los servicios a nivel de infraestructura. Una vez que tenemos alojados estos elementos de hardware, se incorporan algunos procesos de virtualización convencionales y sobre ello se incorporan algunos procesos de orquestamiento. Eso es lo que compone un sistema cloud, con las bondades que me ofrece la cloud de tal manera que cuando el cliente contrata el servicio, puede administrar y gestionar sus cargas de trabajo dependiendo de lo que haya contratado y lo puede configurar y manejar de manera relativamente sencilla sin necesidad de acudir al proveedor. Lo puede manejar desde cualquier parte del mundo y puede, como se llama, subir los diferentes servicios o diferentes aplicaciones que desee montar en la cloud. Tenemos varios modelos de servicio. Cuando montamos estas infraestructuras cloud, la básica es la que se conoce como servicio IaaS, infraestructura como servicio. En este caso, el proveedor de servicios lo que hace es montar la infraestructura de manera virtualizada, pone a disposición de los clientes los servidores, pone a disposición el almacenamiento, las redes, ejemplos de proveedores de servicio tipo IaaS, tenemos a Amazon, el, el servicio principal que tiene es el de virtualización de equipos, en este caso el S2. Google tiene lo propio, lo llama Google Compute Engine, y Microsoft, que también incorpora este tipo de servicios que nacieron alrededor del año 2006. El primero de ellos fue Amazon, y en el 2006, perdón, 2008, y en el año 2010-2011 se incorporaron Google y Microsoft. Desde el 2010 en adelante, para ponerlo de una fecha concreta, venimos cerca de 15 años teniendo este tipo de servicios a nivel de nube. Posterior a la infraestructura, cuando queremos ya entrar a un nivel mayor, los proveedores ofrecen lo que se conoce como plataforma como servicio, los PaaS. En este caso ya se ofrece no solamente la máquina virtual, no solamente la infraestructura, sino que se montan algunas plataformas como ambientes de desarrollo, ambientes de prueba, ambientes donde podemos ya desplegar aplicaciones. En esta línea, ya el cliente que contrata los servicios pasa a un siguiente nivel, ya no se preocupa de hacer la instalación del sistema operativo, ya no se preocupa de hacer mantenimiento al sistema, de hacer actualizaciones, de hacer parchados, sino que se ocupa netamente del uso de la plataforma como tal. El siguiente nivel o el siguiente modelo de servicio que se ofrece de manera mundial, perdón, es el que se conoce como Software as a Service, el SaaS. En este caso ya se proporciona el aplicativo para que el usuario solamente suba la data que necesita incorporar en el aplicativo, solamente necesita definir los usuarios que van a interactuar con esa solución y de ahí para adelante es simplemente un tema de administración de la aplicación y administración de los datos y usuarios. Hay un par de servicios adicionales que hoy en día también se están manejando, que es el servicio de colocation. Aquellas empresas que ya manejan los servicios de cloud, obviamente tienen sus data centers desplegados a nivel mundial y en estos data centers dan la facilidad para que ciertos clientes corporativos, que si bien es cierto quieren migrar a la nube, pero lo quieren hacer de una manera pausada,
lo primero que empiezan es con la contratación del espacio físico. A esto se le llama el colocation. En este caso, el proveedor de servicio se encarga de preparar el data center, de habilitar los mecanismos de energía directa, los mecanismos de generación de energía alterna, los mecanismos de refrigeración, los mecanismos de respaldo de baterías, todo lo que tiene que ver con conectividad. En términos de conectividad, no solamente es el tema de conectividad hacia el Internet, sino que también proveen mecanismos de conectividad para aquellas empresas medianas o grandes que deseen tener una alta transaccionalidad e integrar las cargas de trabajo que tienen a nivel on-premise con las cargas de trabajo que tienen en la cloud. En ese sentido, es indispensable que el proveedor de cloud pueda, de manera local, habilitar estos enlaces de fibra óptica para garantizar el tiempo de respuesta en esa comunicación que está haciendo el cliente con las cargas que tiene a nivel del cloud. Y finalmente, hay un mix, ¿no es cierto? Hay un híbrido en donde los clientes que están migrando hacia la cloud, parte de los procesos que consideran core lo llevan hacia el data center bajo el servicio, bajo la modalidad de colocation, y algunos procesos que no son tan críticos los llevan hacia la parte cloud. En ese sentido, logran tener esa comunicación directa. Ambos procesos corren en el data center físico del proveedor de cloud y ambos procesos pueden comunicarse de manera natural, dado que conviven en el mismo data center, con la única diferencia que las cargas principales están en modo colocation y las cargas secundarias en modo cloud. En la parte de colocation tienen dos posibilidades. La primera es que ellos lleven el hardware, en donde solamente alquilan la parte de colocation como tal, y la otra es de que ellos decidan armar una cloud bajo el concepto de cloud, que eso implica la parte de hardware, la parte de virtualización y la capa de orquestamiento de cloud. Lo pueden montar en las instalaciones del proveedor con hardware independiente, o en su defecto empiezan a hacer una migración hacia tener data centers virtualizados que ya se montan sobre la infraestructura del proveedor de cloud. Hasta ahí estos son los diferentes modelos de servicio que tenemos a nivel de mercado con todos los proveedores de cloud que tenemos, tanto internacionales como locales. Ahora veamos un poco lo que son los modelos de despliegue. A nivel de modelos de despliegue tenemos el primero, es el de la nube pública. En este caso, el proveedor de cloud monta la infraestructura de manera completa, ¿no es cierto? Y sobre esa infraestructura vende los servicios hacia los diferentes clientes en forma de servicios virtualizados. En ese caso, esa infraestructura es compartida con todos y cada uno de los clientes que forman parte del portafolio de clientes de este proveedor. Posterior a ello, tenemos un despliegue de nube híbrida. Y este despliegue de nube híbrida es más hacia aquellos clientes que desean aprovechar las bondades que brinda una nube, pero no quieren compartir el hardware con terceros. En este caso, ellos deciden montar la nube ya sea en su propio data center o deciden montar la nube en el data center del proveedor de cloud. Nada más que en este caso sería una nube exclusiva para ese cliente. Obviamente, los costos son mucho mayores comparados con los servicios, los mismos servicios que pudiera estar dando la nube pública. Posteriormente tenemos otro modo de despliegue que es la nube híbrida. En este caso, hacemos una combinación. Aquellos clientes que tienen ciertas cargas de trabajo y las quieren mantener en su premisa, las mantienen como tal, pero manejan una comunicación con ciertos servicios que están en nube pública. En ese caso, dependiendo del grado de comunicación, como decíamos hace poco, lo pueden hacer a través de una comunicación convencional de Internet, o en su defecto, si la carga es bastante alta, lo pueden hacer a través de canales directos vía fibra óptica. Y finalmente tenemos la nube comunitaria. En la nube comunitaria se trata de que varias organizaciones se ponen de acuerdo para montar una nube que sea compartida exclusivamente con las organizaciones que forman parte de esta comunidad. Ejemplo de aquello, tenemos los hospitales, tenemos los gobiernos, tenemos centros de educación
entre otros. Luego de haber visto los modelos, en este caso de despliegue o los modelos de servicio de cloud, veamos cómo se desenvuelve el mercado o cómo está creciendo este mercado. De acuerdo a un reporte de Gartner, del año 2023 al año 2024 hubo un incremento de consumo del 20.4%. En términos de dinero o de dólares, esto es un total de 678 mil millones de dólares que se generaron en la venta de servicios hacia los clientes finales. ¿Esto qué quiere decir? De que el cliente final sigue demandando servicios de cloud y por ende, pues de la contraparte, en este caso al haber demanda, también hay una fuerte oferta. Y es así que las organizaciones empiezan a moverse hacia la cloud. Y en ese sentido tenemos también otra estadística respecto de cómo se están moviendo las organizaciones. De acuerdo al reporte que ven en pantalla, el 71% de las organizaciones están migrando hacia la cloud y no solamente hacia una cloud particular, sino que están haciendo una migración hacia servicios multicloud. ¿A qué se debe este movimiento hacia diferentes cloud? Pues se debe a que a cada uno de los proveedores de servicios cloud tienen ciertas particularidades. Como ejemplo, si es que la organización tiene dentro de sus instalaciones, tiene ofimática de Windows y quiere moverse hacia la nube, lo más natural es que contrate el servicio de ofimática que ofrece Microsoft. Si es una organización que ya está acostumbrada a trabajar con mecanismos de ofimática que ofrece Google, pues se va a mover con Google. Y así para cada uno de los servicios va a hacer el análisis para saber qué proveedor de servicio le ofrece una u otra bondad que se asemeja más con la arquitectura que maneja el cliente o la organización. En este sentido, vemos entonces que este movimiento se debe a que se aprovechan diferentes fortalezas de los proveedores, se aprovecha el tema del rendimiento y la baja de latencia que tenemos también con la comunicación con las cloud, se mejora la resistencia y la recuperación ante desastres, dado que todo el tema de manejo de infraestructura queda del lado del proveedor y como vamos a ver más adelante, los proveedores de cloud tienen implementaciones de alta disponibilidad, no solamente local, sino que lo hacen de manera regional. Por poner el ejemplo, AWS tiene varias regiones distribuidas en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, etcétera. Tiene múltiples localidades y en cada una de las localidades tiene algunos data centers, como mínimo 3 data centers, cada uno de ellos conectados con fibra óptica para manejar esta alta disponibilidad. Más allá de las bondades que ya hemos visto a nivel de cloud y que todos conocemos y de cómo vamos viendo este crecimiento de uso de los servicios de cloud, esta migración de las diferentes organizaciones, también vamos viendo el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando las organizaciones mueven sus servicios, mueven sus datos hacia las cloud? Se vuelven atractivas también para los ciberdelincuentes. De acuerdo a un informe de IBM del año 2024, menciona que más del 40% de las violaciones de datos se producen en la nube y la recuperación de las empresas puede costar millones de dólares. Como vemos en este reporte, menciona que son cerca de 5.17 millones de dólares únicamente por este tema de violación de datos. Hay otras amenazas u otro tipo de incidentes que no se mencionan acá, por ejemplo, el tema del Business Email Compromise, que es el tema del ataque hacia los directivos de las organizaciones en donde se hacen movimientos millonarios de dinero. El tema del phishing, el tema del ransomware, el tema de la venta de información en la deep web o la dark web, que representa información que ha sido extraída de las diferentes organizaciones que tienen colgada su información en las nubes públicas. De ahí la necesidad de llevar adelante un esquema de seguridad. Y entramos ya de lleno en materia. ¿Qué cosa es seguridad en la nube? Seguridad en la nube viene a ser este conjunto de políticas, de controles, de procedimientos y tecnologías que trabajan de manera integrada para efectos de brindar seguridad a la data, seguridad a las aplicaciones, seguridad a los servicios, seguridad a la infraestructura. Siempre decimos que la seguridad se sustenta en 3 ejes. El primer eje es el eje tecnológico. Cuando hablamos de tecnologías que van embebidas en el producto, en el servicio o en el dato.
hay tecnologías de seguridad que van embebidas en la aplicación y hay tecnologías de seguridad que van separadas de la cloud o separadas de la carga de trabajo para proteger este servicio, proteger este dato. Y no solamente son estos elementos de tecnología que están embebidos o que están por fuera, sino que también son los elementos de tecnología de aquellos que son clientes de estas organizaciones que tienen sus infraestructuras en cloud. Ya vamos a ver más adelante también el tema de las intrusiones. Pero adelantando un poquito, los clientes o los usuarios finales también pueden ser víctimas de ataque para efectos de llegar a estos servicios debido a ciertas brechas de seguridad que tienen en sus dispositivos personales o ciertas brechas de seguridad que se encuentran a nivel de los mecanismos de acceso que ofrece el servicio que está dispuesto en cloud. Entonces decimos, con esta creciente adopción de servicios en la nube, es esencial, es primordial garantizar los tres principios de seguridad que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Más adelante iremos viendo más o menos cómo se van construyendo estos principios. Un poquito de información respecto de las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Aquí ven en pantalla un nuevo reporte en donde se habla de que los incidentes de seguridad relativos a mala configuración representan el 32% de los casos. Respecto al acceso no autorizado, estamos hablando del 33% y hay un 24% relacionado a las vulnerabilidades que no han sido remediadas. Estas vulnerabilidades pueden ser a nivel de la infraestructura subyacente propia del cloud, pueden ser vulnerabilidades relativas a las cargas de trabajo que están a cargo, en este caso, del propio cliente, dependiendo del nivel o del modelo de servicio que haya contratado, o pueden ser también vulnerabilidades que están inherentes a lo que vemos hoy en día a los contenedores que están, como se llama, creciendo fuertemente, sobre todo con el tema de microservicios. Y también tenemos una parte importante de aquellas plataformas que ya están ejecutándose, que están en producción. Entonces tenemos también que los incidentes de seguridad durante el tiempo de ejecución representan el 34% de los incidentes según este reporte. Estos no son todos, como mencionamos hace poco, hay otros tipos de amenazas, dígase, llámese el tema de denegación distribuida de servicio, llámese cómo se llama el tema de ransomware, llámese el tema de las plataformas de correo que no están del todo protegidas, etcétera. Hay un conjunto de amenazas que el atacante está monitoreando constantemente a saber quién se encuentra eh, despejado o quién se encuentra más vulnerable para poder lanzar el ataque. El caso que comentamos hace poco. Vamos a ejemplificar el tema de la seguridad de la nube, qué daño provoca cuando hay una mala configuración, que es lo que vimos hace poco, ¿no? El 32% dice el reporte que representa malas configuraciones. Un ejemplo de aquello es el que mencionan en esta noticia del año 2022. Para julio del 2022 se menciona de que se filtraron N terabytes de datos de una aerolínea, ¿no es cierto?, debido a un bucket S3 que está mal configurado. Este bucket S3 es el elemento de almacenamiento que utiliza Amazon para, eh, para objetos que dan una gran facilidad a la hora de comunicar o pasar información o pasar archivos de un lado a otro. Pero esta mala configuración provocó una filtración de varios terabytes de datos con información confidencial de trabajadores de aeropuertos, de aerolíneas, debido a esta falta o a esta falla de seguridad. Esto fue en el mes de julio del año 2022. En el mes de diciembre, ahí tenemos un reporte propio de Amazon. Amazon toma conocimiento de esta situación e inmediatamente hace un cambio dentro de su infraestructura. Originalmente, cuando uno contrataba un servicio de almacenamiento a través de Buckets S3, por defecto, cuando se habilitaba este almacenamiento, se habilitaba con acceso público, por defecto. Quedaba en el usuario aplicar las configuraciones de seguridad para limitar el acceso, para que se vuelva privado y para configurar quiénes podían acceder a este repositorio.
Amazon, debido a las múltiples vulnerabilidades o múltiples incidentes de robo de información, tomó la decisión de hacer este cambio, que ya no quede por defecto el acceso público a nivel de los objetos S3, sino que quede de manera privada, quede cerrada. Y también hace una desactivación de las listas de control de acceso, porque estas también se volvían muy engorrosas para el usuario hacer la configuración. La administración era bastante operativa. A raíz de esto, entonces menciona Amazon de que hizo estos dos cambios y los buckets nuevos que sean creados a partir de abril del 2023 ya señala que estarán con esta nueva configuración automática. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva justamente a hacer conciencia de que cuando contratamos servicios en cloud, tenemos una fuerte responsabilidad de seguridad tanto del lado del proveedor como del lado del cliente. Y en esa línea, todos y cada uno de los proveedores de cloud implementan lo que se llama el modelo de responsabilidad compartida. Entonces, con este modelo, lo que se hace o lo que se define a nivel de proveedores de cloud es que se identifica cuál es el servicio que se está ofreciendo, hasta qué nivel le corresponde al proveedor y desde ese nivel en adelante lo que le corresponde al cliente. El ejemplo que estamos viendo en pantalla corresponde al servicio de infraestructura como servicio, al modelo de infraestructura como servicio. En la parte inferior tenemos entonces, si es infraestructura, el proveedor se encarga del data center, se encarga de armar las zonas de disponibilidad. La zona de disponibilidad que tiene Amazon se corresponde con los diferentes data centers donde monta toda la infraestructura y estos se despliegan a nivel de las diferentes regiones, como mencioné hace poco, ciertos países de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia, entre otros. También se encarga de aquellos eh, mecanismos de procesamiento que están más cercanos de los clientes, en este caso los servicios de Edge Location. Se encarga de toda la infraestructura global y cuando hablamos de toda la infraestructura global estamos hablando también de toda esa comunicación a nivel mundial a través de canales de cables, perdón, de fibra óptica para mantener esa comunicación y esa redundancia. Una vez que tenemos esos ambientes físicos a nivel de data center, viene el montaje de todo lo que es la infraestructura, todo el tema de recursos de cómputo, recursos de almacenamiento, recursos de base de datos, recursos de networking. Monta sobre ello la capacidad de administración a través de mecanismos de virtualización, monta los procesos de gestión para convertirlos en cloud y ponerlos a disposición del cliente y de ahí para adelante ya se encarga el cliente o el responsable es el cliente de velar por la seguridad de todo lo que se maneje en ese servicio que contrata. En este caso ya el cliente se encarga de los mecanismos de cifrado de datos, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Se encarga de los mecanismos de protección del tráfico a nivel de red, ya sea como se llama con mecanismos de cifrado, mecanismos de validación de integridad o de identidad, se encarga también de la seguridad de las cargas de trabajo, en este caso de sistemas operativos, se encarga de la seguridad de toda la parte de networking, se encarga de la seguridad o de la configuración de los firewalls, teniendo presente que cuando se contratan los servicios de cloud, hay una parte indispensable de networking y de firewall que viene embebida. Sin embargo, cuando queremos manejar una granularidad muchísimo mayor, ya tenemos que como clientes de cloud tenemos que pensar en cómo vamos a organizar o cómo vamos a orquestar esa seguridad para la integración o la conexión con las cargas de trabajo que están en la cloud. Y en esa línea estamos hablando de esos elementos de seguridad que comentamos hace poco, que son plataformas de seguridad como firewalls especializados, tenemos como se llama sistemas de gestiones de identidad, tenemos sistemas de gestión de cuentas privilegiadas, tenemos sistemas de protección de APIs, etcétera. Si vamos a la capa siguiente, cuando hablamos ya de plataformas, también es el uso, plataformas y aplicaciones, también es el usuario que se encarga de proteger esas plataformas, proteger las aplicaciones. Decíamos hace poco que los usuarios están contratando ya no solamente una cloud, sino varias clouds. Estamos hablando de multi-cloud y en esa línea se vuelve obligatorio que el cliente y habilite
un sistema de gestión de identidades y de acceso multi-cloud. Es decir, ya no puede solamente quedarse con el servicio de gestión de identidad que le da la cloud de manera natural dentro del entorno que ha contratado, sino que tiene que tener un sistema de gestión de identidades que pueda cubrir y controlar los accesos que se manejan entre las diferentes cloud para con el personal interno de la compañía o para los clientes de esa compañía. Y finalmente, el cliente es el responsable de proteger la data. No importa qué servicio contrate, si es de infraestructura, si es de plataforma o si es de aplicación, la data siempre será responsabilidad del cliente. Entonces, cuando se define este modelo de responsabilidad compartida, queda mucho más claro para cuando se hacen contrataciones de servicio de cuáles son los elementos de seguridad que deben ser implementados del lado del proveedor de cloud y cuáles son los elementos de seguridad que deben ser implementados del lado del cliente, ya sea aprovechando los mismos servicios de cloud o implementando mecanismos de seguridad de terceros montados sobre la misma cloud. En el caso puntual del ejemplo que pusimos hace poco de la filtración de datos con S3, entonces S3, y este es el análisis que siempre se hace cuando se habla de servicios cloud, se toma en consideración cuál es el servicio, se ve a qué modelo corresponde y en función de eso se mira la matriz de responsabilidades. S3 cae en el concepto de servicio IaaS. En este caso, el proveedor ofrece un recurso de infraestructura, puntualmente el almacenamiento de objetos en la nube. Permite a los usuarios almacenar y acceder a tales datos de manera escalable y económica y le da al cliente el control sobre cómo usa ese almacenamiento. Pero el proveedor no gestiona las aplicaciones o entornos completos, de la ejecución de lo que esté detrás de esa infraestructura. En este caso puntual de AWS como un tema de almacenamiento, bajo el tema de la matriz de responsabilidad compartida, al proveedor que le compete toda la parte de seguridad física que proteja la infraestructura que está montada en el data center. Esto es control de acceso físico, gestión del hardware, protección contra desastres naturales y esos elementos realmente son las razones principales por las que una organización contrata los servicios de un proveedor de cloud. Es justamente porque toda esa inversión la realiza ya el proveedor de cloud para poder manejar todo lo necesario eh, correspondiente al data center. La administración de ese data center o de ese cloud, la administración de esas infraestructuras, llámese recursos de red, recursos de procesamiento, recursos de almacenamiento, toda esa administración con esos procesos de gestión que mencionamos hace poco le corresponden al proveedor de cloud. El mantenimiento también le corresponde al proveedor de cloud. No es lo mismo decir la administración o decir mantenimiento. El mantenimiento ya guarda relación con estar identificando cuáles plataformas ya van cayendo en obsolescencia para efectos de ir haciendo la migración o el cambio. La seguridad del software y mantenimiento del S3. Si bien es cierto que el almacenamiento S3 lo provee el proveedor de cloud, valga la redundancia, es este proveedor que se encarga de todos los procesos relacionados al software que proveen el servicio. La resiliencia y la redundancia también es responsabilidad del proveedor de cloud. Hasta aquí vemos los elementos que le corresponden al proveedor, en este caso a Amazon. ¿Qué pasa con el cliente? Al cliente le corresponden todas las demás capas. Si estamos hablando de un almacenamiento de objetos de tipo S3, la gestión de los datos le corresponde al cliente. Al cliente le corresponde organizar el almacenamiento, gestionar los nombres de los objetos, llevar adelante toda la gestión y toda la administración del ciclo de vida de los datos, hacer la configuración de seguridad y de accesos. Como veíamos en la noticia, S3, en este caso este almacenamiento S3, este bucket de S3, tenía dos problemáticas. La primera era que se había desplegado de manera pública y la segunda es que no tenía un buen control de acceso. ¿Qué es lo que se estila hoy en día? Lo que se estila es de que el control de acceso sea manejado a través de una plataforma de gestión de identidades que sea concentrada, que sea centralizada, para efectos de que podamos administrar no solamente el S3, sino todos y cada uno de los elementos o de los activos que hayan sido contratados con el proveedor de cloud. Y adicionalmente a ello, también se deben habilitar las políticas de seguridad que corresponden a cada una de las cargas de trabajo. En este caso, hay políticas exclusivas para el propio bucket. Luego viene el proceso de autenticación y autorización.
En el proceso de autenticación, si estamos hablando de cualquier tipo de servicio que esté expuesto en Internet, lo primero que debemos manejar es que los mecanismos de autenticación no deben ser confiados solamente en usuario o contraseña, sino que deben incorporarse mecanismos de segundo factor de autenticación de tal manera que podamos brindar un acceso no autorizado a nuestra infraestructura o a nuestro servicio. La mejor forma de manejarlo es a través de plataformas de gestión de identidades, dado que estas plataformas tienen un sinnúmero de bondades. Una de ellas justamente es que integra el segundo factor de autenticación de manera natural. Posterior a ello, al propio cliente le corresponde el cifrado de datos. Para el cifrado de datos muchas veces nos confundimos pensando que como el acceso ya está protegido, como que la comunicación sigue siendo vía HTTPS, entonces el, 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 el objeto o el documento o el archivo en sí mismo ya no necesita ninguna protección adicional. Lo correcto es de que mediante un análisis de riesgos, mediante un análisis de clasificación de información, identifiquemos cuál información es considerada crítica para el negocio y esa información considerada crítica para el negocio debe ser cifrada. ¿Qué usamos para ello? Podemos usar nuestras propias claves de cifrado como cliente o podemos contratar los servicios de cifrado que proveen también los proveedores de cloud. En este caso, AWS KMS, que es el gestor de llaves para los ambientes de cloud. No contentos con el tema de que la información esté protegida, ya sea a nivel de reposo, ya sea a nivel de comunicación, ya sea a nivel de accesos, siempre queda la posibilidad de que algo, alguna brecha quede por ahí latente y que pudiera estar siendo aprovechada por algún atacante. Es ahí cuando cobra fuerza el tema de auditoría y monitoreo. Debemos habilitar mecanismos de auditoría y de monitoreo. Podemos usar los mecanismos propios del proveedor de cloud o podemos usar mecanismos de terceros. Eso ya va a depender de cuál es la arquitectura que maneja, cuáles son los estándares que maneja la organización y también dependiendo también del cómo está el tema de costos. Y finalmente, todo el tema de compliance, todo el tema de regulaciones, el tema de cumplimiento con las leyes locales, leyes internacionales que nos apliquen, normativas que nos apliquen, ya sea el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley de Comercio Electrónico, nos aplique, qué sé yo, el tema de normativas de PCI, etcétera. Todo ese tema de regulación y cumplimiento le corresponde también al cliente. Esta situación es importantísima tenerla clara y manejarla, sea que estemos del lado del proveedor o sea que estemos del lado del cliente de cloud, para efectos de tener una efectiva estrategia de seguridad a efectos de proteger la data, a efectos de proteger los servicios o las plataformas. Y finalmente, ya dicho esto, alrededor del tema de seguridad, tenemos varios marcos de seguridad, varias normativas que nos aplican. Aquí he puesto algunas de las más relevantes. La primera es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, juntamente con el reglamento de la Ley de Protección. Tenemos la Ley de Comercio Electrónico que nació allá por el año 2001-2002. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hay ciertas normas internacionales como la ISO IEC 27001, que es un sistema certificable, es el sistema de gestión de seguridad de la información, que va de la mano con la 27002, en donde se encuentran todos los controles que son necesarios implementar para efectos de una certificación. Tenemos la ISO IEC 27018 relacionada a protección de datos personales en la nube. Tenemos la ISO 27017 que va relacionada con los controles aplicables a los servicios de nube y ahí también se definen estas responsabilidades compartidas entre cliente y proveedor. Tenemos la NIS con la 853 o el framework de ciberseguridad provisto por la NIS. Tenemos los controles SIS. Estos controles SIS son sumamente importantes dado que ellos tienen un despliegue de controles para muchísimas plataformas de todas las marcas y también incluye algunos controles relacionados con servicios cloud. Posteriormente tenemos también la matriz de controles cloud desarrollada por la CCA, que es la Cloud Security Alliance. Esta matriz de controles cloud refleja todos y cada uno de los controles que debemos implementar cuando estamos montando un servicio cloud o cuando estamos consumiendo un servicio cloud. Tenemos la ISO 31000, que es para efectos de la gestión de riesgos. Cuando hacen ustedes una evaluación de riesgos, si es de seguridad, pueden ir por el 27005 o pueden ir por la 31000.
La 31000 es más transversal y por ende hoy en día la mayoría está optando por tomar un solo proceso de gestión de riesgos a nivel empresarial que cubra a todas y cada una de las ISO que maneja la compañía. También tenemos la PCI DSS para aquellas empresas o industrias que manejan datos de tarjetas de crédito. Esto es un resumen general del marco de normativas de seguridad que nos aplica como en el ámbito de seguridad propiamente dicho. Voy a hablar un poquito acerca de la 27000, la familia 27000, la primera de ellas es la 27001. Esta establece los requisitos que debe cumplir una organización para certificar su sistema de gestión de seguridad. Anteriormente eran 14 dominios que se manejaban con esta normativa. Hoy en día tenemos 4 dominios que están enfocados hacia la parte de controles tecnológicos, controles físicos, controles organizacionales y controles hacia las personas. Los controles eran cerca o alrededor de 114 en la versión 27, ISO 27001, versión 2013, y hoy en día de los 114 tenemos 93 controles. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estos controles? Pues acá venimos en la ISO 27002 esta lista de controles que se maneja como un anexo de seguridad. La empresa que desea certificarse hace una evaluación de los riesgos y en función de los riesgos establece cuáles son los controles mitigantes, hace una comparativa con lo que establece la 27002 y sobre eso determina qué controles le aplican, qué controles no le aplican según el alcance de la certificación y según los procesos que esté manejando esta organización. Como decíamos hace poco, la ISO 27002 en la versión 2022 ya maneja solamente 4 dominios: controles de orden tecnológico, de orden físico, controles de personas, controles organizacionales. ¿Qué es lo nuevo que trae la 27002 versión 2022? Trae como uno de los controles la inteligencia de amenazas. Esto no existía en la versión 2013. En esta nueva normativa y en las demás normativas que ustedes van a ver, que mencionamos hace poco, van a encontrar que sí o sí existen la exigencia o la necesidad de implementar controles de inteligencia. ¿Qué implica controles de inteligencia de amenazas? Implica que la organización, si cuenta con personal de seguridad, deba hacer esta evaluación o recabar esta información de las diferentes amenazas que se están presentando a nivel del ciberespacio. Cuando hablamos del ciberespacio, no solamente estamos hablando de la superficie de Internet que todos conocemos, en donde todo está indexado, sino que estamos hablando también de las capas subyacentes. En este caso hablamos también de la Deep Web, aquello que no está indexado, o hablamos de la Dark Web, que es este mundo paralelo en donde se comercializan datos y obviamente pues estamos hablando de un mercado como se dice normalmente, un mercado negro, en donde se comercializa la compra y venta de malware, la compra y venta, ¿cómo se llama?, de mecanismos de ataque, de denegación, etcétera. Cuando se hace la evaluación o cuando se establece un proceso de inteligencia de amenazas, sea propio de la organización o a través de un proveedor especializado en ciberseguridad, lo que se hace es se recaba ese tipo de información a saber cuáles son las amenazas emergentes, cuáles son los sectores que están siendo afectados, cuáles son los indicadores de compromiso que se logran recabar de ese levantamiento para efectos de tomar conocimiento de estos indicadores e implementarlos en las plataformas correspondientes en nuestra organización. Si no ha habido un tema de ataque, pero si hay movimientos extraños, también se toma conocimiento de aquello para fortalecer dentro de lo que es la capa de prevención frente a este tipo de movimientos particulares que se están dando dentro del ciberespacio. A esto corresponde el control de inteligencia de amenazas que exige la norma ISO 27002 en su versión 2022. Otro de los controles nuevos que tiene la norma va en relación con gestión de la configuración. Como vimos en el ejemplo del Bucket S3, una falta de configuración provocó una fuga de datos, una fuga de información. Entonces, la norma lo que nos pide es que debemos tener bien establecido, bien documentado, ¿no es cierto?, todos los elementos de configuración, ya sea de hardware, de software, de servicios, de redes, y estos elementos de configuración deben estar siendo monitoreados de manera permanente. Gracias a este control es que nosotros podemos dar fe de que
efectivamente esas configuraciones de seguridad, las recomendables, se mantienen habilitadas en las diferentes infraestructuras. Otros controles que trae la norma, los voy a mencionar por cuestión de tiempo de manera muy breve, son el borrado de información, el enmascaramiento de datos. Cuando hablamos de borrado de información, hablamos de que toda información que se sube a la nube debe tener un tiempo de vigencia y una vez cumplido el tiempo tiene que aplicarse mecanismos de borrado seguro. Para cuando manejamos información sensible, información o datos personales, debemos aplicar mecanismos de enmascaramiento de datos. Hay multiplicidad de mecanismos que se pueden habilitar tanto en los sistemas de información estructurados como no estructurados, sea que estén en reposo o sea que estén en movimiento. También pide la norma implementar controles relacionados a prevención de fuga de datos. En prevención de fuga de datos hay muchas técnicas. Por temas de tiempo no podemos entrar en detalle, pero hay muchísimas técnicas que se manejan para proteger la fuga de datos a través de ciertas tecnologías, no solamente a nivel de DLP. El monitoreo de actividades que comentamos hace poco, hoy en día es necesario tener mecanismos de correlación, mecanismos de monitoreo, mecanismos de alimentación de toda esa data o metadata que está siendo procesada dentro de la infraestructura on-premise o dentro de las infraestructuras que están en cloud. Y ese análisis, esa analítica que hacemos nos permite identificar comportamientos anormales, acciones inapropiadas y nos permite tomar acciones de manera preventiva. El filtrado de web. El filtrado web viene ya, es una tecnología que tiene ya muchísimo tiempo en el mercado. No obstante, a la hora de hacer las implementaciones hay muchos errores, sobre todo en la parte de configuración. A eso hay que prestarle muchísima atención. La arquitectura y los principios de ingeniería de seguridad. Hoy en día ya se habla del tema de seguridad por defecto, desde la etapa de diseño, luego de definir en la etapa de diseño cuáles son los elementos y componentes de seguridad. Tenemos que dar fe de que en el proceso de implementación sean incorporados estos elementos de seguridad que fueron parte del diseño y una vez que entran en operación, nuevamente entra justamente en acción aquellos elementos de seguridad que son propios para el monitoreo y para la identificación o bloqueo respectivo. Controles relacionados a codificación segura para todas las capas del proceso o del ciclo de desarrollo, ya sea el desarrollo, como se llama, convencional o ya sea el desarrollo de DevOps. Los test de seguridad en el desarrollo y la aceptación, el desarrollo de terceros, el desarrollo, perdón, tercerizado. Hay empresas que hacen su desarrollo de manera on-premise, de manera local, y hay empresas que contratan el desarrollo. En ambos casos hay mecanismos o hay lineamientos de seguridad que deben ser cubiertos. Hasta ahí tenía la presentación. Para hablar un poquito, este es solamente una introducción de lo que es el mundo de la cloud. Aquí hemos visto un ejemplo práctico de lo que implica una mala configuración, el daño que provoca, el dinero, como se llama, que se ve involucrado en este tipo de filtraciones de información. Hemos hablado un poquito de normativas, hemos hablado de un poquito de regulaciones, hemos hablado un poquito de esta matriz de responsabilidades desde el punto de vista de seguridad que le competen al usuario final o al cliente de cloud y las que le competen también al proveedor de cloud.